Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro, el segundo libro de Samuel. Estamos con este libro reflexionando el capítulo 2. El capítulo 2, en primer lugar, nos había hablado que David es ungido como rey, pero primero de la tribu de Judá, entonces rey de Hebrón. Y enseguida, en el versículo 8, por eso se nos presenta a Isboshet, ¿verdad?, que es el hijo de Saúl. Había muerto ya en batalla Saúl, sus hermanos también, los tres que habían fallecido en la batalla, ¿se acuerdan? En el capítulo 31 tenemos eso, cuando nos va narrando que los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquishua. Entonces ellos son los que mueren. Y después ya viene todo, dice el ejército, la tropa, los soldados contra Saúl. Se habían dado cuenta de que él era el rey. Entonces lo habían herido a muerte, había caído y bueno. Y así continúa esa historia que ya hemos estudiado. Ahora nosotros nos hacíamos esta pregunta hoy mirando la guerra entre Israel y Judá. Este es nuestro tema principal. El versículo 12, Abner, hijo de Ner, y los súbditos de Isboshet, hijo de Saúl, partieron de Mahanaim hacia Gabaón. Esta es la presentación, esta es la situación que nos encontramos. Aquí encontraremos una guerra entre los hermanos, o sea, a esto se le llama una guerra fratricida. Ahora, en los capítulos, o en el capítulo 2, versículo 8 al 11, que le habían puesto a Isboshet, rey de Israel, David es proclamado rey, sin embargo, de Judá, decíamos. Bueno, este será un poco el motivo, o por lo menos, esta es la forma de presentarnos. El autor sagrado quiere hacerlo en una forma sistemática, cronológica, ordenada, porque después ya desde el versículo 12 tendremos la guerra entre Judá e Israel. Y entonces, mientras David es proclamado rey sobre Judá, Isboshet es constituido rey sobre Israel. Existen simultáneamente dos reinos entonces, uno con base en Hebrón y otro con base en Mahanaim. Mahanaim es el primer lugar donde tenemos la base, en este caso, del reino dividido, del reino de Israel, que es la parte de la Transjordania. Ahora, la mayoría se pasa al lado de Isboshet, que es la continuidad
de la dinastía, la continuidad del reino de Saúl. Ellos estaban con Saúl, ciertamente, con Saúl y Abner. David queda solo con la casa de David, con la casa de Judá. Y así, él directamente tiene el poder sobre esa tribu de Judá. Israel, en el norte, siempre será más fuerte que Judá. Y Judá, por su parte, será mucho más fuerte en el sur. El nombre verdadero de Isboshet era Ishbaal, hombre de Baal, hombre de Baal. Esto también es importante, los nombres. Ishboshet, Isbaal. ¿Por qué? Hombre, hombre. Y Baal, sabemos que quiere decir señor. Y se le atribuye también, este es mi señor, a los Baales, ¿se acuerdan? Que quiere decir otros dioses después. Hombre de otros dioses. Hombre que va detrás de otros cultos. El reino del norte. Se dan cuenta, queridos amigos, que ya el aspecto teológico es importante desde inicio. La teracuera coge y se getamba eina. Ombojéramo Ishboshet, upeaje y se eina Ishbaal. Ishbaal quiere decir hombre de otros dioses. Otro dios era pues cuerio o inabe. Y miren qué interesante, porque nos decía que muchos, la gran mayoría, Ombojera Pamo y Guriñandea, ahí desde el versículo 8 al 11, los que le siguen o quedan bajo el dominio de Ishbaal. Dice, los que seguían y proclamaban como rey de Galaad, ciertamente Ishboshet, eran los aseritas de Yisrael, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Estos son los que le van a seguir y van a estar con Ishboshet, que es el hijo de Saúl. Continuidad de la forma de gobierno que tenía Saúl. La Saúl o Werhaguri, qué clase de reino, qué clase de gobierno tenía para con la gente y para con el pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Porque dice tu misericordia
poder y la fidelidad te rodean, misericordia y fidelidad te preceden. Eterno el Señor por siempre. Amén, amén. La misericordia del Señor cada día cantaré. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores, si se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras, mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto, en Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene, de mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida, en su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2. Estamos mirando la guerra entre Israel y Judá. Pero por una parte, Ishboshet, Ishbaal, hombre de Baal, hombre de otros señores, hombre de otros dioses. Bueno, ahí por fin llegamos a lo esencial. Con la yandeña mañana y porque la teracuera ya nos identifican siempre. El nombre identifica. Y en la Biblia de una manera impresionante. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado. Añade pues te ve, ¿verdad? Porque al final de cuentas usamos los nombres que tenemos o que son nombres bíblicos o que son nombres que vienen del griego, sino nombres que vienen del latín y así, de algún lugar humano, pero que tienen un significado. Y bueno, aquí encontramos en este versículo que hoy estamos subrayando, dice: Abner, hijo de Ner, los súbditos de Ishboshet, hijo de Saúl, partieron de Mahanaín hacia Gabaón. También Joab, hijo de Sarvia, y los súbditos de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Cada grupo se apostó a cada lado del estanque. Bueno, nos estamos preparando entonces para esta guerra. Nos estamos preparando para esta situación de conflicto. El primer bloque venía de Ñañemonguetácuri y veíamos cómo sucede esta división. Los que van con Ishboshet lo hacen porque Abner también le lleva, él era el general, era el que estaba prácticamente mano derecha, o si no, Icatuya hoy era el que llevaba adelante la guerra y el ejército. El rey estaba ahí, ¿verdad? El que ordenaba todo lo que uno quiera, pero los que obedecen al rey siempre van a ser los que están ahí a su mano derecha. Incluso, estos serían como sus asesores, ¿verdad? Porque son ellos los que están en el campo de batalla, son ellos los que conocen bien. En esta ocasión es el rey también quien acompaña, Joai la guerra jabe, pero porque muere justamente en campo de batalla, también mueren sus hijos que tendrían que ser los sucesores, pero Abner, como entiende que él no puede asumir o hacer un golpe de estado, ¿verdad? Porque eso provocaría también una guerra directamente. Ahí sí que David podría venir directamente a destituirle a Abner, ir directamente y sacarle, ¿verdad?, del trono, porque no le corresponde. Ahora, el hecho de que Abner le ponga a Ishboshet, esto sería, allá en otra oportunidad, esto es como ponerle a un títere en el gobierno, ¿verdad? Poner a un títere en el palacio de gobierno, ¿verdad? Y entonces otro, o sea, Abner Abela o Monguea, los hilos del poder. Entonces hace como quiere. Y entonces el otro simplemente se mueve como él está indicando. Y eso es lo que hace Abner. Por eso decimos siempre mirar un poco las actitudes. Es espectacular, ¿verdad? Porque la palabra de Dios siempre, la Biblia nos enseña actitudes. Y esto se repite en la historia, ¿eh? No piensen que esto que sucedió, pues seguramente que nosotros ahora vamos a rasgarnos las vestiduras, ¿verdad? Y vamos a decir, ¿cómo es eso? Que este Ishboshet era simplemente un títere, ¿verdad? En manos ahí de Abner. Pero con ambas y en muchas oportunidades, ¿verdad? Y no solo en nuestro tiempo, sino que también anteriormente. Hoy en día de otra manera, ¿verdad? Y creo que todo el mundo sabemos, en este mundo actualmente, los que manejan los hilos de la historia son los grandes, los poderosos, son las grandes organizaciones mundiales. Ellos le dan platita a los que están allí al frente de los países, de los gobiernos, unos dólares, etcétera. Y entonces después, evidentemente que sí, vamos a votar por la cuestión ahí de género, vamos a decir hasta barbaridades decimos, ¿verdad? Entonces podemos decir
que el hombre hoy puede amanecer y dice yo soy mujer, que hoy yo puedo amanecer y puedo decir yo hoy soy un gatito, porque yo me siento. O sea, esas son barbaridades, contra la lógica, ¿verdad? De la capacidad y la inteligencia humana, ¿verdad? Bueno, en fin, por eso mirar actitudes. Y eso es lo que está haciendo Abner aquí. Está moviendo los hilitos de acuerdo a lo que él quiere, porque él quiere seguir con lo suyo. Seguir, ya que estaba ahí al lado, ¿de quién? De Saúl. Y le trae a Ishboshet y le pone ahí como pantalla. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar.
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este tiempo de Adviento, ya estamos en la tercera semana, ya dentro de poco, y meta imagina celebrando este nacimiento. Ya esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, lleva. Y en este camino del jueves 19 de diciembre, la palabra de Dios viene a través del libro de los Jueces, capítulo 13, del 2 al 7 y luego del 24 al 25a. Había un hombre de Sorá del clan de Dan que se llamaba Manoaj. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Ahora deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido: un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan impotente que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era, ni él me di a conocer su nombre. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Y así continúa, queridos amigos, esta lectura maravillosa que nos está diciendo que el Salvador viene por obra y gracia del Señor. Por eso que les da todas estas indicaciones. No necesita entonces de beber nada, de alimentarse de cosas especiales pensando: per aumentarse la fortaleza, per aumentarse la sheicotea, se abre la liberadorina, se abre la salvata coñanenetaco. Queridos hermanos, recordemos que si Dios se encarna y viene 25 de diciembre en medio de nosotros, en la liturgia, en el contexto pedagógico de la Iglesia, es para decirnos que Él viene porque y eso, queridos hermanos, nos decimos los unos a los otros, pero de todo corazón. Vamos a decirnos de todo corazón. Ñande yara neje, ñande yara no nace y uno peñan de corazón, peñan de apuntume, peñan de coepe, si no tenemos los valores y criterios del Evangelio. Ereí entonces 2025 y te llega. Así es que, queridos hermanos, estamos ya en este 19 jueves. Preparemos el corazón, la vida, dejemos entrar a Dios, que nuestros criterios y valores, dejemos de ser corruptos, de engañar a la gente, de engañarnos a nosotros mismos y de autonombrarnos, porque al final de cuentas eso es lo que estamos haciendo. Profetas falsos, engañadores también, que no decimos la verdad y que no llamamos a una verdadera conversión del hombre. Eso es lo que nos está faltando. Entonces preferimos otras cosas, porque cuando nos tocan la conciencia y cuando nos tocan lo esencial y lo fundamental de la verdad, porque ninguno de nosotros, como decía un sacerdote, no entendéis no así que vamos a pedir aquí al Señor. Es la fuerza de Dios, la única que puede cambiar nuestra nación, nuestra iglesia, nuestra vida. La bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2, muy interesante. Miramos el versículo 13. También Joab, hijo de Servía, y los súbditos de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Cada grupo se apostó a cada lado del estanque. Qué interesante aquí entonces, queridos amigos. Estamos ubicándonos en una situación en que no podemos organizarnos. Cada uno dentro de esa actitud egoísta. Es tan difícil por la pinta. Apenas el pecado original yandeña bojera. El pecado original, pecado de origen. ¿Cuál es el pecado de origen? Y miren Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Qué decía ahí en el capítulo 6? Le voy a leer luego directamente por no que la sea inventar y la Eva Peñan de Yara, porque aquí le hace hablar nada más y nada menos que a Dios, ¿verdad? Dios mismo, el que está hablando. Y dice en este versículo 5, el versículo 5 tienen que encontrar cuando comienza esa partecita. Vio entonces Yahvé que la maldad humana se multiplicaba sobre la tierra y que todas sus actitudes, en muchas de las actitudes, todas las actitudes del hombre eran siempre perversas, que buscaban el mal. Después continúa el 6, ¿verdad? Y esperemos que esto no suceda, ¿verdad? Dios con respecto a nosotros. Hoy se arrepintió Yahvé de haber hecho a la humanidad, al hombre, sobre esta tierra. Y le dolió en el corazón. Y dijo, borraré de la faz de la tierra la humanidad que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves, porque me arrepiento de haberlos hecho. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, pero esto es, queridos hermanos, lo que encontramos. Esta es la reflexión, ¿verdad? Esta es la reflexión, hoja de ruta. Hoy pues veñan de Yarabe, la ojecha, va ella o organización vayan de Yabereco. TPB, ¿verdad? Una organización que nos saque adelante, que saque al hombre, que saque a la persona, que saque. No tenemos que hablar, porque yo escucho muchas veces que la gente habla mucho, especialmente con los más pobres y necesitados. Vamos a rezar para que los pobrecitos entonces le podamos sacar ese. No. Eso ya está mal luego en nuestra misma concepción como nosotros estamos haciendo. Porque nosotros ahí ya estamos haciendo intelectualmente, Peñane Akame, ya poma la diferencia entre pobre, rico o mediano o lo que vos quieras. Ya poma de pirámide, que es una realidad, ciertamente que eso exista así. Se quiera aceptar o no se quiera aceptar. Hoy entonces lo imponaveas, hoy la ceroitea. Bueno, después hay reacciones de la gente. Yo escucho eso, invenciones, muchos te dicen, no, pero esos pobres, esos que están ahí en esa situación, me andan ya poseivo. Bueno, vos dirás todo lo que vos quieras, lo que a vos te parece, porque vos estás bien, ¿verdad? Pero en realidad, esas personas fueron, de cierta manera, imposibilitadas en su propia realización, en su propio camino. Tal vez vos tuviste oportunidad de irte a un buen colegio, te pagaron tu estudio, yo no sé cómo te pagaron, ¿verdad? Por ahí puede ser que lo hayan sido en una forma honesta, pero estaban ahí que les mandan a los mejores colegios, pero porque o mondapona ahí abrecó la posibilidad, o mondapona a buenos colegios, de afuera, ambuere, llevan ambuetetane, por países de afuera, de Europa, está muy bien. Y bueno, pero por eso digo, pero hay mucha gente, queridos hermanos, y por eso que a mí no me gusta escuchar eso que hacemos nosotros mismos la diferencia, como diciendo que esta gente, un mía no va a poseer hoy, un mía está ausente hoy, un mía hoy cosente hoy si fuera la motochorro, hoy cose si fuera pea que amo, o hoy cose si fuera drogadicto, hoy cose si fuera todo lo que nosotros queramos.
No, querido hermano, no es así. El asunto es que nosotros truncamos, por eso digo, es nuestra organización. Es nuestra organización. Pero la ya lea la Génesis capítulo 6, versículo 5. Con ambas con algo ñande, ñamindu una. Mañana ya esa. Porque después, en el fondo va a tocar nuestras actitudes. A ver, ¿qué actitud yo tengo? ¿Qué actitud tenemos nosotros? Y sobre todo los que estamos al frente de una comunidad. Yo también estoy de cierta manera, a pesar que muy limitada, ¿verdad? Porque lo mío es simplemente reflexionar sobre esto y procurar entrar en la mente y en el corazón, que es también muy importante. Pero no tengo los hilitos, ¿verdad?, para mover y hacer que esto suceda. Pero ojalá pudiésemos tener también eso para ordenar. Aquí pues significa ordenar nuestra manera de actuar. Porque nosotros sabemos muy bien y nadie puede negar, ¿verdad?, que ñandena ya ordenaina, allá pola ñandena ya posea, de acuerdo a nuestros criterios y de acuerdo a nuestros egoísmos. Apea la actitud la yaipeana ñambo ukeana. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hacía más de medio siglo que Roma huérfana de padre gemía en el olvido y más parecía una escombrera que la ciudad eterna. Entretanto, las seculares familias poderosas se disputaban como hienas el gobierno de ese raquítico estado, sin importarles el hambre, el miedo y la desesperanza del anémico pueblo que, resignado, asumía su situación como un castigo divino porque el Papa Clemente V había cambiado la amada ciudad por una pretendiente más suntuosa, elegante y refinada llamada Aviñón, que en 1309 se la sirvió en bandeja de plata el rey francés Felipe IV el Hermoso, quien después de seducirlo a ese papa con honores y riquezas, lo convirtió en su rehén y títere. Luego sus sucesores retuvieron en esa opulenta población a los 6 pontífices siguientes, hasta que el penúltimo, Urbano V, preocupado por el caos que reinaba en Roma, decidió devolverle el trono de San Pedro, y a pesar de la oposición de los cardenales galos y del rey francés, que en esa época ya era Carlos V, que no tenía la fuerza suficiente para detenerlo, porque la guerra que libraba contra los ingleses lo tenían debilitado, emprendió el regreso en abril de 1367. Y en octubre de ese año fue recibido apoteósicamente por el pueblo romano, para el que ese gesto significaba su rehabilitación ante los ojos de Dios y por ende la apertura de una edad dorada, que en efecto comenzó porque Urbano V adesentó y ocupó las estancias vaticanas, que desde entonces se convirtieron en la residencia oficial de los papas. Abrió los graneros de la ciudad para saciar el hambre crónica de los pobres desnutridos y, conmovido por el deplorable aspecto que ofrecían las basílicas de San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, emprendió la reconstrucción de ellas y a la par acometió una vasta reparación de las calles, parques, acueductos, restauró los principales edificios públicos, y esta ambiciosa tarea generó empleo para todos los romanos, lo que se tradujo en la reactivación del comercio. Entonces, la ciudad eterna recuperó su perdido esplendor y adquirió mayor lustre, porque de toda Europa acudían representaciones de los gobiernos que buscaban el consejo o la mediación en los impases diplomáticos tan comunes en ese periodo de la Edad Media del sabio Papa Urbano V, cuya evidente autoridad moral le devolvió el prestigio y la credibilidad a la Iglesia. Guillaume de Grimois, nacido en Grisac en 1310, hijo de Guillaume II, señor del feudo de Grisac, se distinguió desde muy pequeño por su liderazgo y sus dotes intelectuales, las cuales aprovechó su padre enviándolo a Montpellier, en donde estudió Derecho Canónico, y tras completar su preparación en Derecho Civil en Toulouse,
Recibió el doctorado en jurisprudencia e ingresó al monasterio benedictino de Chirac, en el que después de adelantar su noviciado fue ordenado sacerdote, y volvió como profesor de ambas ramas del derecho a las universidades en las que había estudiado. Y allí se labró una sólida reputación de canonista, la misma que dejó a un lado tras un breve paso por la Vicaría General de la Diócesis de Clermont, al ser designado prior de la Abadía de Saint-Germain-d'Auxerre, a la que organizó con tanta eficiencia que el Papa Inocencio VI lo envió como abad del prestigioso monasterio de San Víctor, y allí replicó lo hecho en su anterior convento, dadas sus dotes de conciliador. El Papa Clemente VI lo mandó a negociar con el todopoderoso arzobispo de Milán, Giovanni Visconti, quien quería apoderarse de Bolonia, ciudad que formaba parte de los estados pontificios, y con discreción y prudencia Guillaume de Grimois logró un acuerdo que satisfizo a ambas partes. Desde ese momento fue el legado papal encargado de apagar todos los incendios diplomáticos que pululaban en la volátil Europa de finales del siglo XIV. En 1362, cuando se encontraba resolviendo un litigio diplomático en la corte de Juana de Nápoles, recibió la noticia de que el Papa Inocencio VI había muerto el 12 de septiembre y debía presentarse inmediatamente en Aviñón, en donde sería coronado como el nuevo pontífice, a pesar de que era un simple abad. Pero la vida de oración y austeridad benedictina de Guillaume de Grimois legitimaba sus méritos y le confería el suficiente prestigio para convertirse en el sucesor de Pedro. El 6 de noviembre fue coronado tras ser ungido obispo y cardenal el mismo día. Inmediatamente, con el nombre de Urbano V, comenzó a depurar la curia, cuya burocracia y boato redujo al máximo. Separó de sus cargos a los clérigos laxos y simoníacos que vendían y compraban cargos eclesiásticos. Metió en cintura a los reyes que se entrometían en los nombramientos de obispos, arzobispos, cardenales y en la administración de los bienes y rentas de la iglesia. Les puso el tatequieto a los cardenales franceses que habían votado por él con la creencia de que sería manipulable por el hecho de ser su connacional. Estimuló y patrocinó la apertura de las universidades de Cracovia, Viena, Orange, fortificó las de Montpellier y de Toulouse, envió misioneros a todos los países balcánicos que abrazaron sin dilación la fe católica y temerariamente decidió devolver el papado a su sede natural, Roma, a pesar de que ello supondría un acre enfrentamiento con la corona francesa, pero la determinación del beato Urbano V fue saludada con alborozo por todos los católicos y por buena parte de las monarquías europeas, porque al liberarse del yugo francés, la Iglesia recuperaría su neutralidad y volvería a ser el fiel de la balanza política. Su audacia sacó de cuidados intensivos a la agónica Roma y le restituyó su brillo y prosperidad, pero en 1370 el beato Urbano V se sintió inseguro, porque los condotieros mercenarios amenazaban constantemente su estabilidad, y aunque con dolor en el alma prefirió retornar a Aviñón, no obstante los ruegos del pueblo, y no obstante los ruegos de algunos monarcas y especialmente de Santa Brígida de Suecia, quien le rogó de rodillas que se quedara, porque si abandonaba Roma, moriría antes de finalizar el año, y así fue. El 19 de diciembre, 2 meses después de su llegada, el beato Urbano V falleció en Aviñón. Fue canonizado por el Papa Pío IX en 1870. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle al beato Urbano V que nos dé fuerzas para encarar con valentía la misión que Dios nos encomiende. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés.
oscuridad nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí. ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emmanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús? ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emmanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús? Danos fuerzas, mi niño, para poder llegar. Danos fuerzas, mi Dios, para hacer tu voluntad. Y en medio del silencio recibo tu aliento, tu espíritu de amor, llenándome de paz. Pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Pronto nacerás, mi niño Jesús. Pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Pronto nacerás, mi niño Jesús. Al fin llegamos a Belén y no encontramos un lugar, pero sí este establo para abrazar tu voluntad. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, vives en mí, vives en mí. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, ya estás aquí. En mis brazos estás, mi pequeño Yeshua. En mis brazos estás, mi niñito Dios. El resplandor de tu gloria, llenándome de paz. Eres todo mi Jesús, no hay nada más. Cierra tus ojitos, descansa ya, mi amor, que este mundo espera tu salvación. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Qué lindo este libro, qué lindo, maravilloso, ¿verdad? Porque ya hemos pensado, ya hemos siempre, queridos amigos, porque aquí nos está hablando de una organización, cómo tenemos que organizarnos, cómo nosotros tenemos que hacer un camino, ¿verdad? Un camino que nos ayude, ¿verdad? A nosotros a proyectarnos. Tiene que ser una proyección magnífica, porque tenemos la capacidad. Pero por eso el primer elemento, nosotros dentro de nuestros estudios bíblicos siempre decimos que el primer elemento, ¿se acuerdan? Dentro de la presentación de lo que es una hoja de ruta, y eso en cualquier proyecto y también en las empresas, los grandes empresarios, los gerentes, lo primero que hacen es su directorio. A ver, y aquí vemos hacia dónde vamos a apuntar. Bueno, entonces, queridos amigos, mira, yo les digo que aquí, como se nos presenta hoy esta palabra de Dios y que te está diciendo, también Joab, hijo de Sarvía, y los súbditos de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabón. Cada grupo se apostó a cada lado del estanque. Esta es la preparación. En este versículo 13 nos está diciendo que se están preparando para una guerra. Así de sencillo. Y más aún, es una guerra fratricida. Llevan los que estamos uno al lado del otro. Ese es el hermano, ese es el próximo, Entonces, tenemos que pensar, tenemos que entender y tenemos que ver por qué esta actitud, por qué caemos aquí. Bueno, a nuestro amigo, yo le digo nomás una forma de decir, a nuestro amigo Ishboshet, que es hombre de Baal, quiere decir que está respondiendo, decíamos anteriormente en nuestro mismo curso bíblico, está respondiendo a Baal. Está respondiendo a otros señores. Está respondiendo a ese que está moviendo la marioneta. Entonces la fuerza del Ishboshet es lo que nosotros tenemos que superar. La actitud del Ishboshet, hijo de Baal o hombre de Baal o hombre de otros dioses, de dioses paganos o de actitudes nuestras, vamos ya directamente a los nuestros, de actitudes nuestras que no responden a una buena organización, a nuestra organización. Y toda organización, queridos amigos, pasa por ¿dónde? Aquí, por nuestra cabecita. Toda organización va a depender de nosotros. Y toda organización humana de comunidad tiene que pasar sí o sí por el crimen de nuestro pensamiento. Así es que, si nosotros, estamos organizando una institución, pero ñande hoy ya una institución, vamos a ponerle de presidente aquí, a alguien que responda y que me traiga el famoso, ¿verdad?, maletín, ¿verdad?, de la corona. Vea primero, más la ñamoita de ti y fiel ponaña. Entonces ya nuestra organización ya comienza muy mal. Ñamoita la ñan de Banco Central, más ñamoita de ti o responder a la presidenta que va a responder a los intereses y deseos nuestros. Ñamoita pe Itaipube, ñamoita alguien que va a responder a la corona. No va a responder al pueblo, porque el pueblo está gritando, está clamando, quiere esto. Hamba ella, bueno, ñaña organizáis ñande organizáis. Hamba ella, ñame ita eso, ñame imita, ñamonde imita mi chimia lleva. Al pueblo, a la gente, a este pueblito, presenta una nota, por favor, si nos puede arreglar el techo de nuestra escuela. Chorro pagueto. Entonces, sí, está y ¿qué? Ya se está, voy la beicote. Oregoro llevé 200 millones, no hay problema.
Entonces, ya figuramos hoy 500, 800 millones. A mí en delante de 200. Otro figurado, allá, oye, llegamos a la corona, entre los amigos, que esto, que aquello, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta, la organizacionidad. Por eso le estoy diciendo, queridos amigos, que aquí verdaderamente la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está llamando a la conciencia, porque esto es solamente en la conciencia, porque OPI más o tan controlado, bebé. Pero si la presidenta se llama y cande muy doña de tanto, pam, pum, pum, ¿verdad? Y después, y claro, todo hacemos figurar como una cuestión que es, ciertamente que es oficial y que es así, y bueno. Pero en la lógica, hasta de un mitad y de sexto grado, entre suma y resta, te puede cuestionar y te puede decir, pero vean, ya después te veíma. Más igual la tanto y te a ver, ahora ya lo lleva a y nada. Incluso cuesta mucho menos de lo que ellos pidieron, ¿verdad? Y así sucesivamente. Así es que, queridos hermanos, es tan importante lo que hoy aquí la palabra de Dios nos está diciendo. Prepararse para la guerra, entre comillas, tenemos que entender. Prepararse para la guerra quiere decir, puede calcular en mañana, pero elemento number one, esencial y fundamental, dentro de esa organización para luchar contra todo aquello que es negativo y malo. ¿Dónde está? En la honestidad. Aquí, en tu conciencia. Y así es que esta palabra de Dios, este libro, es maravilloso. Ya llegó que entonces venían de ya que tus amuechas o poco venían de pues tú, ya verdaderamente así como él pide. Muy bien, nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos esta reflexión que todavía continúa animándonos y ayudándonos, ¿verdad?, a hacer caminos maravillosos. Y la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.